Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un fraternal y caluroso saludo en el Señor. Bienvenidos a este espacio, Testigos del Amor de Dios, donde cada miércoles nos reunimos a las 9 de la mañana a escuchar las maravillas del Señor, pero también a través de los distintos horarios del día, donde nos llega el enlace, bien sea por medio de un amigo, también a través de la misma plataforma Amén Comunicaciones, desde el canal personal del Padre Carlos Yepes, y así distintos momentos y por distintas circunstancias que nos van compartiendo la buena noticia, en este caso del Evangelio, que escuchaba alguna vez que alguien decía que son 4 evangelios, pero que nosotros, cada uno de nosotros somos el quinto, porque es esa historia personal que cada uno de nosotros, que el Señor está escribiendo con cada uno de nosotros. Hoy quiero invitarlos a que le demos la bienvenida al invitado que el Señor tiene preparado para el día de hoy. Él es Santiago Otero, se encuentra en la ciudad de Cali y le vamos a dar entonces la bienvenida. ¿Cómo está, Santiago? Hola, ¿cómo están a todos? Qué alegría saludarlos y bueno, qué chévere estar aquí en este espacio. Gracias a ti por aceptar la invitación, por estar aquí acompañándonos. Y bueno, yo les quiero contar que Santiago está estudiando, ya mejor dicho, está en la última fase de psicología. Es muy hermoso porque encontrar una especialidad que tanto nos aporta a nosotros y conjugarlo con que sea una persona del Señor es un regalo hermoso. Entonces, bueno, que sea el Señor hablando a través de ti, Santiago, y el espacio es todo tuyo. Amén, amén. Qué alegría, nuevamente los saludo. Estos espacios son espacios muy bellos porque nos ayudan a tener una memoria agradecida. De las grandes enfermedades que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, como católicos, es ser olvidadizos. Gabriel García Márquez nos habla en su libro 100 años de soledad que a Macondo llega una enfermedad llamada la enfermedad del olvido, y a la gente se le empezaba a olvidar las cosas y se les olvidaba cómo se llamaba la mesa, cómo se llamaban sus familiares, cómo se llamaba esto que tenían puesto, se les empezó a olvidar. La peste del olvido empezó a hacer que se les olvidara todo, y a veces nosotros como cristianos tenemos esa peste y se nos olvida quién ha sido Dios en nuestra vida y se nos olvida lo que es Él capaz de hacer en nuestra vida, y por eso andamos ansiosos y por eso a veces decidimos aceptar propuestas que van en contra de nuestra dignidad, en contra de nuestra humanidad, en contra de nuestro corazón. Por eso este espacio es muy importante para tu corazón y para el mío, porque es un espacio para recordar, para actualizar, para hacer vivo nuevamente la grandeza de nuestro Dios. Como dice el Salmo 9, te alabaré con todo mi corazón, Señor. Cantaré tus maravillas. Entonces me presento nuevamente, mi nombre es Santiago Otero. Hoy estoy muy contento porque les voy a contar del Dios que he sido testigo en mi vida, del Dios que no se ha quedado solamente en la palabra, lejos, en el atril, sino que gracias a su misericordia y a su amor se ha hecho vivo en mi existencia, se ha hecho presente en los momentos más felices de mi vida, pero también en los momentos más difíciles y que más cuesta. Por eso nos invito a que ahí en nuestro hogar, que ahí donde estemos escuchando este espacio, abramos nuestro corazón. Como dice el texto, le pidamos a Dios que arranque nuestro corazón de piedra y nos dé un corazón de carne, que nos sensibilice y nos permita escuchar lo que Él hoy tiene para cada uno de nosotros. Les cuento, soy estudiante de psicología. Como ahorita nos contaba
ya casi a puertas de salir de la universidad, con ganas también de ejercer la carrera y con ganas también de que sea herramienta e instrumento para la misión de Jesús, para la misión de Dios, que es llevarnos a Él y a su amor. Les cuento entonces también que hace 8 años conozco de Dios, me encontré con Él en el 2015, 17 de julio del 2015 me encontré con Él. Hago parte de una comunidad también desde ese momento, hago parte de los grupos de jóvenes, ayudo en los retiros, también estoy en un proceso de ser misionero. Eso como a grandes rasgos, pues contándoles un poquito de la historia en general. Pero me gustaría contarles de ese Dios que he sido testigo a través de un texto bíblico. No sé si estás de acuerdo. Claro que sí, o sea, todo lo que el Señor vaya a poner en tu corazón es bienvenido porque es el Espíritu Santo quien suscita, y de hecho en este tiempo de preparación de Pentecostés, pues para Pentecostés, donde es el Espíritu Santo el que realmente a nosotros nos quita ese miedo, nos permite vivir esa fe con esa convicción y esa entrega de que es el Señor el que habla a través de nosotros. Y estoy convencida y segura que en esta mañana y en este día es lo que va a hacer contigo y a través de ti. Amén. Y de hecho, ahorita que hablas del Espíritu, el texto que les voy a narrar es un texto que llegó a mi vida apenas yo estaba conociendo a Dios. Y cuando llegó ese texto a mi historia, para mí fue muy, muy, muy revelador. Fue supremamente valioso, además porque Dios decía muchas cosas a través del texto y sanaba muchas de mis heridas a través de este texto. Entonces los invito que ahí en casita saquen sus Biblias o busquen en el celular Génesis capítulo 16, versículo 1. El nacimiento de Ismael. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado ningún hijo, pero ella tenía una esclava egipcia llamada Agar. Sarai dijo a Abraham: ya que el Señor me impide ser madre, únete a mi esclava. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Y Abraham accedió al deseo de Sarai. Ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán cuando Sarai, su esposa, le dio como mujer a Agar, la esclava egipcia. Él se unió con Agar y ella concibió un hijo. Al ver que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Y Sarai dijo a Abraham: que mi afrenta recaiga sobre ti. Yo misma te entregué a mi esclava y ahora, al ver que está embarazada, ella me mira con desprecio. El Señor sea nuestro juez, el tuyo y el mío. Abraham dijo a Sarai: puedes disponer de tu esclava, trátala como mejor te parezca. Pero Sarai la humilló de tal manera que ella huyó de su presencia. El ángel del Señor la encontró en el desierto junto a un manantial, la fuente que está en el camino al sur, y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella le dijo: huyo de Sarai, mi dueña. Pero el ángel del Señor le dijo: vuelve con tu dueña y permanece sometida a ella. Luego añadió: yo multiplicaré de tal manera el número de tus descendientes que nadie podrá contarlos. Y el ángel del Señor le dijo: tú has concebido y darás a luz un hijo al que llamarás Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Más que un hombre será un asno salvaje, alzará su mano contra todos y todos la alzarán contra él, y virá enfrentado a todos sus hermanos. Agar llamó al Señor que le había hablado con este nombre: tú eres el Roí, que significa el Dios que me ve. Este texto es un texto muy bello porque nos está hablando literalmente de una novela. No sé si han visto esas novelas mexicanas donde pasa de todo, incluso también en nuestras novelas colombianas. Y el texto es muy rico en cuanto a todo ese drama, ¿no?
Santiago, ¿cómo es que es el texto para que de pronto si alguien inició en este momento y se unió con nosotros, sepamos de qué texto estamos hablando? Recuérdanos, por favor. Génesis capítulo 16. Y antes nos estaban narrando de la promesa que le había hecho Dios a Abraham. Pero resulta que como tú y como yo, Sarai se empezó a desesperar, porque Dios nada que cumplía esa promesa. Ya habían pasado 10 años y nada que ella quedaba embarazada. No sé si eso te pasa en algún momento. A mí me ha pasado. Dios me promete y yo, bueno, Dios, pero como que no es a mi tiempo. Y yo creía que iba a ser ya. Y yo quería que iba a ser ya, pero no fue así. Y ven, entonces ella se empieza a desesperar y le propone algo a Abraham. Y es, mira que yo tengo una esclava y ella es más jovencita que yo. Probablemente ella te dé un hijo. Y fue así, le dio un hijo llamado Ismael. Pero a Sarai no le gustó absolutamente nada que ella se sintiera más por tener un hijo. En la época, para las mujeres, tener hijos significaba ser bendecidas por Dios. Significaba que podían ser fructíferas, fértiles. Eso era muy importante culturalmente en la época. Entonces, esto no le gustó para nada a Sarai, como que salió todo lo contrario a lo que ella quería. Y por eso empezó a humillar a Agar hasta el punto de hacerla huir. De hecho, el nombre Agar significa literalmente huida, huir, salir corriendo. Y ella va al desierto y en el desierto se encuentra el ángel del Señor que le tiene una promesa en medio de todo este drama, en medio de todos estos humillaciones, en todo este dilema. Dios sale con una promesa para Agar. Le dice, de ese hijo que estás esperando sacaré una gran nación y le tengo destinado para él un gran proyecto. Y ella le pone un nombre muy lindo a Dios. Le pone el nombre de El Roí, el Dios que me ve. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque así como existía este drama en Génesis 16, en mi vida existía igual. Por allá en 1998, mi mamá empieza a trabajar en una clínica aquí en Cali y se enamora de uno de los médicos que estaba haciendo el rural. Y empiezan a salir y empiezan a gustarse y empiezan a compartir citas, salidas, hasta que después de unos meses, él le tiene una gran noticia. La noticia es que él tenía una novia hace 8 años en su ciudad natal, que era Popayán, que ya tenían las invitaciones de boda listas, que ya se había anunciado el compromiso, que ya incluso habían separado iglesia y todo, y que él se tenía que casar y que no iba a retractarse de su decisión. A mi mamá eso le cuesta absolutamente mucho, porque se había enamorado de ese hombre, porque había sentido como, este ya es, este fue, me gusta, y se pegó duro cuando se dio cuenta que no era así, cuando se dio cuenta que él ya tenía otros planes. Entonces, así como nos cuenta el relato, ella salió corriendo, estaba muy, muy, muy triste y le pide a una persona familiar de ella que orara por esa situación, que se sentía muy triste, que se sentía derrotada, frustrada, fracasada, que orara por ella. Entonces ella le dice, listo, yo voy a orar por ti. Ella ora unas 2, 3 semanas y cuando se encuentra con mi mamá le dice, mira, orando por ti me llegó algo muy curioso, algo que me llamó mucho la atención. Yo veía en esa oración como una especie de cuna de oro. Yo no sé si tengas planes para tener hijos, yo no sé si en algún momento vas a estar embarazada, pero lo que yo siento que me dice Dios es que si tú tienes un hijo, Dios lo va a cuidar como si fuera hijo de él. Dios va a asumir su paternidad. No te preocupes porque Dios va a ser su padre. En ese instante que ella decide orar por mi mamá también
para unos exámenes de la medicina prepagada, envía una prueba de embarazos. Le hacen exámenes de sangre y uno de ellos era una prueba de embarazo. Resulta que la prueba sale positiva, ella está embarazada de este muchacho. Cuando ella escucha toda esta profecía, toda esta promesa que le hacía Dios, se siente supremamente acogida. Yo me acuerdo que cuando ella me contaba con mucha alegría, porque en ese momento ya se sentía sola. Cuando supo que iba a tener un hijo, se sentía aún veces muchísimo más sola, porque ya no era solo ella, sino que tenía otra responsabilidad. Y escuchar a un Dios que decía, yo voy a asumir esa paternidad, a ese niño no le va a faltar nada. Puede que tú estés pensando en cómo vas a hacer para pagar el colegio, cómo vas a hacer para educarlo, cómo vas a hacer para enseñarle, cómo vas a hacer para tantas cosas. Dios desde el minuto 1 le decía, tranquila que yo voy a estar con él, no te preocupes, que yo voy a asumir esa paternidad. Y de entrada, cuando yo empecé a leer ese texto, yo decía, wow, porque tenemos un Dios completamente comprometido con nosotros. A veces tú y yo somos muy irresponsables afectivamente, nos metemos en planes y por emociones salimos corriendo, no nos importa si el otro se siente mal, si se siente bien, o incluso ni siquiera tenemos la capacidad para poder controlar eso. Pero tenemos un Dios que es capaz de responsabilizarse incluso cuando no tiene responsabilidad. Porque mi mamá y mi papá sabían que no estaban haciendo las cosas bien. Sabían que él ya tenía un proyecto, sabían que él ya tenía decisiones tomadas. Pero aún así, en medio de esa situación, Dios le promete algo a la moza. Eso me parece muy lindo, porque Dios le promete algo a la esclava, Dios le promete algo al que nadie ve, Dios le promete algo al que quizás la sociedad le ha dicho que no es merecedor de promesas. Y si tú y yo hoy nos sentimos así, Dios nos está diciendo, yo a ti te prometo algo. Hay personas que están muy heridos por su historia y sienten que jamás Dios podría pasar por ella. Y la historia de Ismael nos enseña eso, a que aún en medio de ese pecado, aún en medio del que tiran a un lado, Dios tiene promesas, Dios asume responsabilidades. Entonces, mi mamá se entera que está embarazada, se entera en una época que era un poco más tabú, incluso también por la cultura de mi familia era tabú. Ser la moza era tabú, que el hijo no naciera dentro de un matrimonio, además porque todos mis tíos se han casado y para mi abuela eso fue supremamente difícil. Entonces mi mamá tenía toda esta situación que le respiraba en la nuca y nos empezó a llevar a un desierto y nos empezó a llevar a cosas que eran muy difíciles. Y también es muy bello porque el texto dice que el ángel le dijo a Agar que para que esa promesa se cumpliera, ella tenía que ir donde su señora. Entonces, desde ese momento, mi mamá empezó a asumir toda una realidad difícil. Un papá que venía una vez al mes, yo lo disfrutaba muchísimo. Yo amo mucho a mi papá. Además, porque en mi infancia, él siempre fue un papá muy, ¿cómo decirlo así? Como muy divertido. O sea, se prestaba para jugar, se prestaba para, sí, divertirse con uno. Entonces, cada vez que él venía, yo me divertía muchísimo. Para mí era supremamente placentero que él viniera. Jugábamos a las luchas, cosa que no podía hacer con mi mamá, o ella no se prestaba para eso. Jugábamos a los carros, a las canicas. Eso me gustaba muchísimo. Pero dolía cuando él decía, ya son las 9 de la noche. Yo dije que estaba en un congreso médico, ya me toca irme. Dolía mucho tener que esperar otro mes para que esa situación sucediera. Y sé que a mi mamá eso también le costaba. Porque Santiago, ¿y tú desde pequeño sabías que él se tenía que ir porque estaba con otra familia o cómo enfrentaron esa situación tus papás? Desde siempre. Hubo un momento de mi historia donde más o menos desde que yo empecé a tener uso de razón, mi mamá me empezó a contar.
Me contaba que yo tenía hermanos por fuera pues por parte de mi papá. También me contaba que ellos no sabían de mi existencia. Hasta los 5 años mis abuelitos por parte de papá no me conocían. Yo todo eso lo empecé a saber desde los 3, 4 años. De hecho, yo hasta los 10 conozco a mis hermanos y durante toda esa época yo le preguntaba mucho a mi mamá el por qué. ¿Por qué? Porque yo no los puedo conocer, porque cuando vamos a Popayán y ellos están, nos toca escondernos, porque mi papá no me presenta con sus hermanos, porque cuando hay matrimonios en la familia yo no estoy invitado, porque siempre estuvo ese porqué. Porque estoy oculto, porque él no dice que soy hijo de él. Y eso marcó mucho mi autoestima, marcó mucho lo que yo creía de mí mismo, incluso creó en mí una herida de desaprobación, de rechazo, que fue muy fuerte. Incluso también para mi mamá fue muy duro porque ella también reclamaba un marido, un esposo, pero también reclamaba un papá para su hijo. Esa fue su gran lucha toda la vida. Incluso recuerdo que ella hacía maromas para mantener esa relación con mi papá. Maromas como dar regalos caros, maromas como poner en bandeja de plata, no sé, como espacios para vernos. Entonces él vive en Jamundí, que es como un pueblo cerca a Cali, como decir, es que Envigado queda al lado de Medellín, literal. Pero Jamundí es cerca, pongámosle que en 10 años va a ser algo así, muy, muy pegado. Pero él vivía allá, entonces ella nos llevaba hasta allá para encontrarnos con él, hacía maromas para que estuviéramos juntos. Y eso costaba mucho, y eso hacía que la historia fuera un drama tremendo, dolía bastante. Y entonces vámonos para Génesis 22. Génesis 22. ¿Por qué? Porque hasta el momento yo les he contado que Dios le había prometido a mi mamá que a mí no me había faltado nada. No me iba a faltar nada. Y desde el minuto 1 hasta este momento nunca me ha faltado nada. Sin embargo, en ese momento no lo veíamos. En ese momento a veces éramos ciegos, a veces mirábamos más lo que nos faltaba. En este caso, la idea o la construcción del papá. Y no éramos lo suficientemente felices y no éramos lo suficientemente plenos en esa época, a pesar de que Dios seguía cumpliendo su promesa, a pesar de que la mano de Dios seguía firme con nosotros. Por ejemplo, cuando mi mamá me fue a meter al colegio, ella perdió su trabajo. Ella ya había pagado la matrícula, ya había dicho que sí, ya me habían aceptado porque me habían rechazado de otro colegio porque ella no era casada. Así había sido como la explicación del por qué no me admitieron, pero en este otro colegio sí. Y justo ella queda sin empleo y empieza esa preocupación. Pero no, ya metí a mi hijo, ¿cómo voy a hacer? Recuerdo que tenía como 4 o 5 años, ella se sienta en el comedor, me explica, está un poco preocupada, pero al mes, gracias a Dios, consigue un trabajo y un mejor trabajo. Entonces, desde el momento 1, Dios estaba con nosotros. Dios no se había ido. ¿Qué puede ser quizás lo que te esté pasando? No, Dios, ¿dónde estás? Quizás Dios sí esté. Lo que pasa es que tenemos los ojos cerrados. Lo que pasa es que de pronto hay cosas que nublan nuestra vista. Lo que pasa es que quizás Dios no está respondiendo como queremos que responda. Y en esa época nos pasaba lo mismo. Dios siempre ha sido grande con nosotros. El problema es si hemos sido capaces de reconocer esa grandeza. Y durante todo ese tiempo estábamos desesperados. Lo que ya les decía, desesperados porque no encontrábamos lo que nos daba plenitud. Y en Génesis 22, miren, en Génesis 21, perdón, miren lo que nos dice el texto bíblico. Sara vio
que el hijo de Agar, la egipcia, jugaba con su hijo Isaac. Y dijo a Abraham: echa a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Además que Ismael era el primogénito, entonces le tocaba la mayor parte de la herencia. No es como ahora 50 y 50, sino que le tocaba mucho más, un porcentaje mayor, no sé realmente, pero sí le tocaba un poco más. Esto afligió profundamente a Abraham, ya que el otro también era hijo suyo, pero Dios le dijo: no te afliges por el niño y por tu esclava, concédele a Sara lo que ella te pide, porque de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y en cuanto al hijo de la esclava, yo haré de él una gran nación, porque también es descendiente tuyo. A la madrugada del día siguiente, Abraham tomó un poco de pan y un odre con agua y se los dio a Agar. Se los puso sobre las espaldas y la despidió junto con el niño. Ella partió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua que llevaba en el odre, puso al niño debajo de unos arbustos y fue a sentarse aparte a la distancia de un tiro de flecha. Y pensó: al menos no veré morir al niño. ¿Qué pasó aquí? Ella literalmente fue al desierto a morir. Y así estábamos mi mamá y yo, en el desierto. Lo que nos había dado nuestro padre Abraham no alcanzaba. Mi papá intentaba, daba una cuota alimentaria, venía cada mes, incluso sostenía una relación con mi mamá, pero era como ese pan y ese odre lleno de agua. No alcanzaba para el desierto, no alcanzaba para las situaciones. No era suficiente por más que quisiera. Igual en algún punto se iba a acabar, porque mi papá es humano, porque mi papá no puede llenar nuestro corazón completamente. Incluso si él hubiera dejado su hogar, hubiera venido con nosotros, igual no hubiera sido suficiente. Y entonces dice que ellos se van al desierto y mi mamá y yo estábamos en desierto. Ella, porque seguía en su lucha de conseguir un papá para su hijo. Seguía en su lucha de amar al hombre que ya estaba comprometido con otra persona. Seguía en la lucha de un cáncer de seno que se le había diagnosticado. Entonces empezó a tener que enfrentarse a las quimioterapias, que para los que las han vivido saben que son una experiencia muy fuerte, que son un medicamento invasivo, que debilitan tanto corporalmente como emocionalmente. Tenía también que luchar en el desierto de la incertidumbre de saber si ese medicamento, por más invasivo que sea, la iba a sanar. En la incertidumbre de saber qué va a ser de mi hijo si yo muero. En la incertidumbre de saber si este dolor valía la pena, si Dios seguía con ella. Y yo también estaba en desierto porque ahorita les contaba un poco de esos vacíos y esas heridas que esa situación había puesto en mi corazón, habían hecho que me metiera en situaciones que me hacían sentir mal. Entonces mendigaba amor, entonces era un camaleón y buscaba la aceptación de todo el mundo, sin importar que me llevara a X o Y persona por delante. Yo me acuerdo de mis épocas del colegio y fui muy cruel buscando esa aceptación y fui a veces muy desleal por buscar esa aceptación y vendía a mis amigos por más leales que fuera con tal de sentirme aceptado y vendía mi tranquilidad, mi paz, mi dignidad, mi autoestima con tal de que me aceptaran. Era como ese Judas que era capaz de vender a Jesús por solo 40 monedas. Entonces, los dos estábamos en ese desierto y nuestra conclusión era: de aquí ya no puede salir nada más. De aquí solo queda, como decía Agar, la muerte. Y es muy bello porque ella se retira, dice el texto, la distancia de un tiro de flecha.
Muchas veces en las situaciones difíciles de la vida uno se retira de los seres que ama. Se retira incluso de Ismael, que es la promesa de Dios. Puede que hoy tú estés viviendo situaciones difíciles y estés tomando la actitud como Agar. Te retiras de esa promesa. No la quieres ver morir. Ya no hay nada más que hacer en esta situación. Es una actitud de desesperanza, una actitud de aquel que quizá no conoce la grandeza de Dios, que quizás está nublado en su corazón y piensa que Dios no va a ser que Dios no va a ser capaz de abrir los mares, capaz de abrir caminos, como dice en Isaías 43. Abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Y estábamos literalmente, aquí no hay sentido. Y miren lo que dice este texto bíblico de Génesis 21 que estamos leyendo en este día de hoy. Al menos no veré morir a mi hijo. Y cuando estuvo sentada aparte, el niño empezó a llorar. El niño empezó a llorar. Por allá en el 2015, julio 17, como les contaba, que empezó mi camino con Dios, yo estaba muy mal. Yo recuerdo que salí de una fiesta que había sido muy fuerte, que había sido muy pesada. Yo me sentía muy mal, me sentía acabado y había despertado en la casa de un amigo. Yo me desperté con el corazón destrozado, me senté a la orilla de la cama y recuerdo que me pregunté si valía la pena vivir. Y decía a mí mismo, tanto que me ufano de sentir que vengo para las grandes cosas y no poder ser feliz. Tanto que creo en mi potencial y no, lo único que veo es tristeza y dolor. Y había sido tan fuerte la fiesta que no me quedaba nada de dinero. Estaba, como dicen por ahí, pelado totalmente. Y la persona que me había dado posada en esa noche no era como tan amiga mía. Entonces le escribí a un amigo que era vecino de él, que me diera algo de dinero para yo poder coger un bus, además porque estaba en un barrio muy lejos de mi casa, poder coger un bus y retornar. Entonces él me dijo, sí, de una, vení y aquí te doy para que te puedas ir. Entonces yo dije, listo. De la casa de mi amigo a mi otro amigo solo son 20 minutos caminando como máximo, yendo a paso de tortuga. Recuerdo que esa vez me tomé más o menos unas 3 horas. Salí a las 7 de la mañana y a las 10 estaba llegando a la casa de mi amigo. Porque me había perdido, porque no conocía el barrio, porque es un barrio campestre, entonces tienen este cerco vivo o estos muros grandes, entonces todo es igualito. Todo parecido. Todo súper parecido y llegaba a la misma cuadra una y otra vez dando vueltas, cualquier parecido con mi realidad en ese momento, como el pueblo de Israel saliendo de Egipto, que eran 6 días caminando y se demoraron 40 años, algo así, tal cual estaba yo. Pero ese día me perdí y Dios me encontró. Yo estaba con el corazón súper destrozado y a mí me dolía completamente. Yo decía, ¿para qué vale la pena vivir? Y ese día empecé a llorar, como dice el texto. Yo empecé a llorar, mi corazón empezó a sacar la aflicción que tenía en lo profundo. Y Dios me escuchó. Y dice el texto que Dios escucha el llanto de Ismael. Y cuando escuchó el llanto de Ismael, yo empecé también a escuchar en mi conciencia una voz que jamás había escuchado. Empecé a sentir que una voz me decía, hijo, te amo. Hijo, yo quiero sanar ese dolor. Hijo, yo quiero darte una vida nueva. Hijo, es momento de que vuelvas a casa. Hijo, es momento de que dejes que yo abrace eso que te duele, eso que te cuesta, esas heridas que te pesan. Y cuando yo escucho esa voz, yo digo, pues pucha, yo jamás he escuchado esto. Como dice Pedro, desde ese día entendí lo que él decía.
¿A quién voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo solo había escuchado voces que me decían, no, es que no puedes ir donde tus abuelos porque allá están tus hermanos. Había escuchado voces que me decían, no, es que ellos no saben de tu existencia. Hasta el momento había escuchado voces que me decían, no, es que tu mamá tiene cáncer. No, es que tú eres así y por eso no te puedo querer. No, es que tú tienes tal cosa. Solo había escuchado eso. Pero ese día yo empecé a escuchar una voz que jamás había escuchado. Y yo inocentemente dije, es momento de volver. Está bien, cuenta conmigo, yo vuelvo. No sé cómo, no sé cómo porque ni siquiera sé llegar materialmente a la casa de mi amigo, pero explícame. Entonces ese día quedó así, mi mamá me invita a misa, ya lo había dejado de hacer porque yo había dejado de ir, me había declarado abiertamente ateo en esa época, pero ese día yo le digo, mamá, ¿sabes qué? Contá conmigo, yo ya estoy yendo para allá, yo voy a ir a misa. Fui a la Eucaristía con ella, una Eucaristía muy especial, me gustó mucho, pero todo había quedado como ahí. Yo no sabía nada más, solo había dicho que sí, no sabía dónde ir, no sabía cómo congregarme, no sabía absolutamente nada. A mitad de semana me escribe una prima y me dice, Santi, mira que llegaron unos misioneros de Medellín a la iglesia El Templete y están haciendo grupo de jóvenes, deberías venir conmigo, acompáñame. Y yo empecé a dudar, yo como, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que voy? Y de tanto que me rogó, yo a la final, para que no, como que ya no me siguiera molestando, le dije, ¿sabes qué? A quitársela de encima. Sí, para quitársela de encima. Como dice también el Jesús en el texto, cuando tocan a la medianoche, abre Sí, no así solo es. por cortesía, sino para que ya deje de molestar. La intensidad. Y ya, yo dije, listo, está bien, voy a ir. Era un viernes en la noche, me acuerdo. Llegamos, empezaron a hablar del profeta, empezaron a hablar de Daniel, del profeta Daniel. Y a mí me cautivó mucho la prédica, me pareció chévere, incluso la manera en cómo desglosaban el texto, eso me llamaba mucho la atención. De hecho, antes ya había tenido acercamiento con la palabra y desde ahí a mí me había cautivado mucho. Me cautivaba sobre todo la palabra de Jesús, sobre todo esa capacidad de ir en contravía del mundo, que si te insultaban pusieras la otra mejilla, que perdonaras al que te había insultado, te había hecho daño. Eso me llamaba mucho la atención. Entonces, ese fue uno de los ganchos. Todo quedó hasta ahí y me dijeron que fuéramos dizque a unas comunidades, que fuéramos a reunirnos en la casa de una persona que yo ni idea, que había prestado la casa, que una precomunidad, o sea, un grupo que iba a formarse como comunidad, estaban en el proceso, se iban a reunir. Y yo dije, bueno, listo, mi prima va, pues me toca ir porque ya que. Entonces nos sentamos, nos hicimos como en un círculo, eso me parecía muy extraño, además que todos se conocían entre todos. Y yo, por mi herida de rechazo, siempre he sido muy tímido. Entonces yo estaba así, como bueno, ¿qué será? ¿Qué será que digo? Y todos muy efusivos y todos muy llenos de Dios, entonces saludaban, se reían. Y a mí eso, pues como que estaba en un lugar no como tan en mi zona de confort. Se hacen en un círculo y en el círculo todos empiezan a sacar fotos y empiezan a contar su historia. Entonces cuentan que familiares habían fallecido, cuentan que habían tenido algún trastorno, cuentan que algo había sucedido en casa y todos empiezan a contar, a llorar, a expresar. Mi prima lo hace, recuerdo que fue un momento muy bello, que cuando ella estaba contando su experiencia y cuando yo veo que a ella le tocó y ella estaba al lado mío, yo me empecé a decir, ¿será que me va a tocar a mí? Y yo no, ¿cómo me voy a poner a hablar con esta gente de esto? Yo a nadie le digo nada, todo el mundo cree que yo estoy muy bien.
Y cuando me tocó a mí, yo ni siquiera sabía qué decir, además porque todos habían llevado sus fotos, habían hecho como carteleras muy bonitas y yo era el único que no había hecho la tarea porque ni siquiera sabía qué Era era. nuevo. Ajá, era nuevo. Entonces, la que coordinaba el espacio me dijo, no, adelante, cuéntanos. Y yo les empecé a contar esto de mi papá, les empecé a contar lo mucho que me dolía que mi mamá tuviera cáncer, les empecé a contar lo difícil que había sido para mí el colegio, lo difícil que era para mí esta situación, les empecé a contar las tristezas, las incertidumbres, las frustraciones, y yo empecé a botar muchas cosas y yo me veía como por fuera hablando y yo decía, pero ¿por qué estás contando eso? A nadie le habías contado, nunca lo habías verbalizado, siempre era algo que estaba en tu corazón, pero que no lo habías concretado. Y yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Nuevamente, porque ya el domingo pasado lo había hecho, pero ese sábado empecé a llorar otra vez. Se acabó la comunidad. Yo recuerdo que llegué a mi casa, me acosté en mi cama y a mí me ardía el corazón, literalmente. A mí me ardía, yo decía, wow, ¿qué es esto que estoy experimentando? O sea, ¿qué es esta locura que estoy viviendo? ¿Qué es esto que Dios ha encendido en mi corazón? Y recuerdo que con mucho amor yo le decía a Dios, tú sabes que soy muy inconstante para muchas cosas. Tú sabes que en los deportes que me he metido, en los instrumentos que he intentado tocar, nunca llego a nada. Pero por favor, que para tus cosas yo sea constante. Pero por favor, que para él yo me quede. Dime. Que qué belleza, le pediste esa gracia y él la concede. Sí, sí. Entonces, claro, yo dejaba todo tirado. Pero las cosas de Dios para mí siempre han sido muy importantes desde ese día. Y, y en medio de todo siempre he intentado que tengan un espacio muy fuerte. Y es gracias a eso, esa gracia que le pedí ese día y que encendió mi corazón. Entonces miren lo que dice el texto. Qué pena que aquí está tronando y están escuchando a mi compañero de casa, a mi amigo de casa Lucas, mi perrito que está también ahí compartiendo su testimonio. Dios escuchó la voz del niño y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. ¿Qué te pasa, Agar?, le dijo. No temas, porque Dios ha oído la voz del niño que está ahí. Levántate, alza al niño y estréchalo bien en tus brazos, porque yo haré de él una gran nación. Enseguida Dios le abrió los ojos y ella divisó un pozo de agua. Fue a llenar el odre con agua y dio de beber al niño. Dios escuchó mi llanto y puso en mi corazón todo su amor y me presentó una comunidad y me invitó a muchos eventos de sanación y me invitó a retiros y me invitó a un montón de cosas que iban acrecentando este llamado. Y con todo eso que hizo, se dirigía directamente a mi mamá. Cuando ella ve que abren la puerta y llega un hijo totalmente cambiado, hablando del amor de Dios, hablando que Dios todo lo perdona, hablando que Dios es el camino, la verdad y la vida, para ella fue algo fuerte. Fue, uy, ¿cómo así? Este no era ateo, este no, que no quería ir a misa, este no, que no creía en Dios. ¿Por qué está tan tranquilo? Porque lo veo como más risueño, porque hay algo en su mirada que ha cambiado. Eso a ella la confrontó mucho. Y precisamente porque ella también, como yo, tenía ese sentimiento de ya nada se puede. Ese sentimiento de dejémoslo hasta aquí. Ya la vida no tiene sentido. Y cuando ella ve que su hijo empieza a escuchar la palabra de Dios, Dios habla directamente a su corazón. Esa llama que les dije que ese día se había encendido y que sentía como mi corazón ardía, fue esa llama que inundó también el corazón de mi mamá. Como cuando uno enciende un árbol y el árbol le transmite o le pasa el fuego
árbol que estaba al lado. Así fue en ese momento. Dios le dice a mi mamá, ¿cómo vas a dejarte morir? Yo tengo algo para ti. Y Dios empieza a hacer todo un cambio en el corazón de mi mamá. Y Dios empieza a transformar su corazón de mendiga, de esclava, a hija, a amada. Y empieza a ayudarla en todo ese desierto. Y empieza a abrirle los ojos, dice el texto, que le abre los ojos a Agar. Y entonces le abre los ojos a mi mamá. Y le da a entender que lo que estaba haciendo no estaba bien. Y le da a entender que el cáncer que ella estaba viviendo no era por maldición, porque ella sentía que el cáncer se lo merecía, que el cáncer era parte de toda la culpa que tenía que cargar. Y Dios le abre los ojos y le dice, no, de ese cáncer y de esa situación voy a sacar algo grande. Va a ser para mi gloria y va a ser también para tu beneficio, como dice Romanos 8:28. Todo sucede para bien para los que aman a Dios. Y entonces, muy bellamente, mi mamá empieza a dejarse enamorar de Dios. Y empezamos a servir juntos en nuestra comunidad. Empezamos a enamorarnos, empezamos a dejarnos llevar por la palabra. Entonces estábamos en un retiro, estábamos en un encuentro, en todos los grupos que se hacían los días miércoles. Ahí estábamos mi mamá y yo. A ella ya le habían dicho que el cáncer no iba más, pues que se había curado. Pero en el 2017, ya cuando estábamos de lleno en las cosas de Dios, ya cuando habíamos vivido muchas cosas juntos, incluso nuestra primera Semana Santa, como con esa conciencia, a ella le vuelven a diagnosticar cáncer de seno, le da una metástasis. El médico le dice que esa vez era ya mucho más difícil, mucho más dura que la primera, y que incluso los medicamentos tenían que ser mucho más agresivos, que tenían que ser mucho más complejos. Y ahí empieza nuevamente ese desierto. Pero ya no era un desierto sin Dios, sino que era un desierto con Dios. Miren que el texto no nos habla que ellos se fueran del desierto, sino que ya tenían dónde beber en medio de ese desierto, que ya tenían un pozo donde saciar esa sed en medio de ese desierto. Y puede que tú estés en un desierto parecido, de enfermedad, de una situación económica apremiante, quizá de una situación afectiva que duele, que cuesta. Dios quizás no la quite, pero nos da un pozo donde beber, nos da un pozo donde alimentarnos y no morir. Y eso nos sucedía a nosotros. Empezaron las cosas difíciles. Mi mamá empezó a tener las quimios, y eran quimios muy difíciles, quimios que costaban, quimios que eran muy fuertes, quimios que ella a veces ni siquiera podía controlar los síntomas que desencadenaban las quimios. Por ejemplo, hiperventilaba y tenían que ponerle respirador. Por ejemplo, los dolores eran muy fuertes, tenía que dejar de trabajar. Eran cosas difíciles que les estaba pasando en ese momento. Además de que también tenía que dejar a ese hombre con el cual había tenido una relación durante más de 17, 18 años. Entonces era difícil, era complejo lo que estaba pasando. Pero aún así, estábamos con Dios. Aún así, había esperanza. Aún así, nosotros éramos muy felices en ese momento. Aún así, nuestro corazón rebosaba de amor. Aún así, nos sentíamos en nuestras mejores épocas. Recuerdo que en el proceso de quimioterapia, a mi mamá ya a punto de su muerte, le era muy difícil pararse. Y un día me dijo, saquemos al perro a pasear, a Lucas, el que nos está también por hoy, saquémoslo a pasear. Y recuerdo cómo mi mamá cogió la correa, se la puso, salimos también con unos familiares y ella le estaba dando
vuelta a un parque que es cercano a esta casa. Y yo la veía y Dios me predicaba con su ejemplo, porque ella era capaz de disfrutar el sol que quizás yo no era capaz de disfrutar, que ella era capaz de disfrutar de la compañía de sus familiares que quizás yo no era capaz de disfrutar, que ella en medio de ese desierto era capaz de disfrutar y de respirar sabiendo que Dios tenía en sus manos su destino, y no ella, y no otro, sino que era Dios quien la sostenía. Y Dios me predicaba de fortaleza, y Dios me predicaba de amor, y Dios me predicaba de esperanza y de paciencia, porque quizás en esa época a mí me faltaba mucho. Y bueno, hoy también, pero era muy bello ver cómo esa mamá, en medio de a veces ni siquiera poderse tomar un vaso con agua porque dolía muchísimo, Dios la levantaba y la sostenía. Como ella ni siquiera era capaz de ir al oratorio porque no se podía levantar, e hizo de su almohada un oratorio. Cómo hizo de esa cama de enfermedad su lugar de sanación. Cómo hizo de esa cama donde muchos pudieron creer que ella no se iba a levantar, su lugar para levantarse, su lugar para estar con Dios. Y a mí eso en esas épocas y todavía me cuestiona mucho, porque era como Dios en medio de ese desierto iba abriendo caminos, como en medio de ese desierto mostraba que tenía un brazo fuerte, como en medio de ese desierto nos mostraba que no era cualquier Dios, sino que era un Dios grande, un Dios fuerte. Y Agar le pone dos nombres a Dios muy bonitos que han tatuado mi historia con él, que los llevo tatuados en lo profundo de mi corazón. El primero es el Roí, el Dios que me ve. Y Dios siempre nos está viendo. Y Dios quizás ve cosas que nadie ve. Ese día cuando les conté a mi comunidad por primera vez eso que me pasaba, Dios ya lo había visto. Dios ya sabía que a mí me costaba la situación con mi papá. Dios ya sabía que yo tenía un sinsentido de vida. Dios ya sabía que a mi mamá le costaban muchas cosas. Dios ya lo sabía porque Él nos estaba viendo. Quizás te hayas sentido invisible durante muchas partes de tu historia, pero hoy Dios nos dice: yo soy el Roí, el Dios que te ve. Y el otro nombre que le pone a Agar es el Dios que me escucha. Ven que Él escucha el llanto de Ismael, pues Dios escuchaba nuestras aflicciones. Ya cuando mi mamá iba a estar en la Pascua de Dios, una semana antes, ella llega a mi cuarto, se sienta en mi cama y me dice, como medio preocupada, suspirando, como mirándome: ¿será que pregunto o no pregunto? Hijo, ¿qué harías tú si yo me muero? ¿Qué harías tú si yo ya no estoy? Y yo la miré, hice este gesto y dije: ma, yo no sé. Pero había alguien que sí sabía, y había alguien que es el Dios que me escucha, que nos escucha, y Él estaba escuchando esa conversación. Y esa escucha tenía una respuesta que nos iba a dar durante esa semana, que a propósito caía Semana Santa. Nosotros no pudimos ir a ninguna de las celebraciones de la iglesia. No porque no quisiéramos, sino porque mi mamá ya se había agravado mucho. Entonces, literalmente no se podía parar. Teníamos que darle la comida en la boca. Estábamos en el debate de la llevamos a la clínica o no la llevamos a la clínica. Yo alcancé a estar como en un par de Pascuas juveniles, pero no pude asistir más, pues precisamente por esta situación en mi casa. Y llegó el Jueves Santo y recuerdo que fue la última, literalmente, cena con mi mamá. Fue el último espacio que compartimos de manera profunda. Ella no comía ya,
pero sí fue la última vez que dormimos juntos, porque yo quería cuidarla toda la noche. Llegó el viernes y allá se la llevan a la clínica. Se la llevan a la clínica y yo empiezo a sentir una muerte terrible. Incluso llegaban muchos sentimientos de: Santi, vete a rumbear, sal corriendo, no importa que tu mamá esté en la clínica, vete. Y yo, eso me conflictaba mucho porque yo decía, yo me sentía Pedro tal cual. Decía, pero ¿cómo voy a estar pensando en rumbear si mi mamá está en la clínica? Y eso me conflictuaba y sentía como esa pesadez de la muerte. Al otro día, al fin no fui a rumbear, pero sí estuve bastante afligido durante esa noche. Me levanto el sábado, voy a la clínica y el médico nos dice que a mi mamá la tienen que operar inmediatamente. Entonces yo entro a despedirme antes de que fuera a la cirugía. Le digo a mi mamá: te amo, estoy contigo. Recuerdo que estaba cantando una canción que se llama Haz un milagro en mí, no sé si la han escuchado. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca mi estructura. ¿La has escuchado alguna vez? No recuerdo en este momento, de pronto por el nombre y por ese pedacito no la saqué. Muy buena. Sí, sí. Haz un milagro en mí, se llama la canción. Sí. Y estaba cantando esa canción, orándole a Dios que hiciera un milagro en esa mañana tarde. Salgo, voy a la sala de espera y empieza la oración. Y empiezo a decirle a Dios: Dios, ¿qué tienes de este lugar? Como que ¿qué quieres de esta situación? Y empecé a llorar nuevamente. Soy del club de fans del club de las María Magdalenas, hago parte de ese club. Entonces lloré mucho y le pedía mucho a Dios que no se hiciera mi voluntad sino la de Él, y que sobre todo me acompañara en medio de esa situación, a mí y a mi mamá. Y mi mamá fallece a las 3 de la tarde el sábado de Vigilia de Resurrección, 31 de marzo del 2018. Y sé que ella se va tranquila porque ella escuchó la respuesta de Dios a esa pregunta que tenía. Por eso Dios es el Dios que me escucha. Y la respuesta era que si ella se moría, Él iba a estar conmigo. Él ya le había hecho una promesa cuando yo iba a nacer, que Él iba a asumir esa paternidad. Él ya le había dicho que iba a estar conmigo y se lo había demostrado. Y ese día se lo volvió a reafirmar. Yo estaré con Él. Si hay algo hoy que te preocupe, Dios vuelve a decirte: yo estoy contigo en medio de ello. Como dice Jesús, el que me ha enviado no me ha abandonado. El que me ha enviado no me ha dejado solo. Fue muy bello cómo en medio de esa situación Dios vuelve a reafirmar su promesa. Dios vuelve a decir: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Fue muy bello porque ese día la promesa de Dios me abrazó. Yo me sentía completamente destrozado. Nunca había sentido un dolor tan grande. Sentía como en algún punto se dice lo que sintió nuestra Madre María, esa espada que atraviesa el corazón. Así me sentía, con el corazón destrozado. Pero también me sentía con un Dios que me abrazaba con sus promesas, que me decía: yo soy tu padre, y aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y ese día, entre llantos, entre lágrimas, entre incertidumbres, Dios me decía: yo estoy contigo. Y nunca sentí un abrazo tan fuerte como el de ese día. Y nunca sentí un Dios tan firme como ese día. Cómo lloraba conmigo, cómo me acariciaba, cómo me sostenía, cómo dormía a mi lado, cómo era su palabra bálsamo para mi corazón, cómo incluso había escogido ese día de resurrección para recordarme que la muerte no era el final, para recordarme que hay un propósito más grande en medio del dolor, para recordarme
que Él es el ancla de mi alma y teniéndolo a Él lo tengo todo. Estos 5 años con una nueva realidad, con mi mamá desde el cielo, han sido difíciles, pero han sido años donde cada uno de ellos, Dios ha tenido la oportunidad de cumplir su promesa, de estar ahí, de no abandonarme, de mostrarme que no se va y que en medio de todo, Él siempre está presente. Y que como dice el texto que ya les había dicho, Romanos 8:28, todo sucede para bien para aquellos que aman a Dios. Esto es un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida. Me alegra contarles y qué bueno que tatúen en su corazón estos dos nombres hermosos de Dios, el Dios que nos ve y el Dios que nos escucha. Santiago, bueno, yo sé que ha pasado el tiempo, que nos hemos extendido un poquito, pero yo no quiero que terminemos sin hacerte una pregunta y es, ¿cómo has, cómo has anclado tú esas promesas a tu vida? Es decir, en estos 5 años que han pasado, que nos cuentes cómo ha sido ese proceso de perseverancia, de tener claro de que Jesús te ve, de que Jesús te escucha y de que es Él quien te carga y te sostiene y está siempre cuidando. Mi mayor arma es la palabra de Dios. A mí la palabra de Dios sí es como lo más, tiene un papel esencial en mi corazón. Cada texto siempre llega en un momento donde yo voy a asistir, donde yo digo, esto como que no es tan cierto. Y llega, por ejemplo, Isaías 43 que dice, no tengas miedo, yo te he redimido. Te he puesto nombre, mío eres tú. Cuando yo escucho esos textos, yo digo, wow, o sea, me llamas una y otra vez. O cuando escucho el texto de Oseas que dice, te llevaré al desierto, te hablaré al corazón y te enamoraré de mí. Eso es lo que me ha sostenido, su palabra. Su palabra es lo que me ha traído hasta acá. Su palabra es la que se ha acostado conmigo en las noches de insomnio, en las noches que me despertaba y me dolía el corazón, ahí estaba su palabra presente. En los momentos en los que yo decía, no, me voy a descualquierar, estoy joven, puedo hacer cualquier cosa, su palabra era dominio propio para mí. Entonces, la forma en la que Dios ha actualizado su promesa día a día es a través de su palabra, es a través de sus textos, de sus parábolas, de ese evangelio que es vivo, que se escribió hace muchos años, pero que sigue teniendo peso hoy, porque nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios vivo, un Dios que está vivo y que está presente y que actúa. Sí, sí. Sabes que yo me atrevo a decir, ya para finalizar, es lo siguiente, generalmente cuando nosotros buscamos, en tu caso, tu profesión, un psicólogo, es escuchar, escuchar, es hablar y escuchar. Y entonces me atrevo a decir que Dios, Jesús ha sido tu psicólogo. Es Él el que te ha hablado, como tú lo dices, a través de esa palabra, a través de la palabra, que es actual y actuante, que es más cortante que una espada de doble filo. Así Entonces, de es. verdad que gracias, gracias por abrirnos tu corazón, gracias por este mensaje final de que vayamos a la palabra del Señor, que Él siempre tendrá una respuesta para nosotros. Gracias por abrirnos el corazón. Con todo el gusto, Dios los bendiga y espero que todos sigamos perseverando en esa palabra que tiene un solo destino, que es la casa del Padre, el lugar donde todos podemos ser plenos, felices y completamente amados. Así es, amén. Y antes de que nos despidamos, ahora sí, quiero que elijas por favor uno de los colores que tengo aquí al fondo. El verde aguamarina. Sí, es verde aguamarina. ¿Cuál? ¿Este o este? Ese. Este. Sí, ese. Dice, Salmo 37:4. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Qué bonito. Salmo 37:4. Amén, qué bonito. Amén. Muchas gracias. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo
y un abrazo también muy grande para todos quienes nos estuvieron acompañando en este día. El Señor los bendiga y si es su voluntad, nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto. Chao. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.